Bien, pues como estamos viendo durante toda esta semana, vamos a hacer un paseo por la casa de Dios, es decir, ese es el título que suele tener en la época de los reyes, en la época de Salomón, de David, casa de Dios, y vamos a ver algunos detalles previos. Todavía hoy será como un tema de introducción para que entendamos la necesidad de un santuario. En el programa de ayer hablábamos de lo que pasó con el ser humano cuando entró el pecado. Y decíamos que la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Con lo cual, para poder saber para qué necesitamos un santuario, ayer planteábamos necesidades importantes. Después de la entrada del pecado se rompen 4 niveles de relación que Dios había establecido al crearnos. 3 hablábamos ayer, hoy vamos a añadir una más simplemente para que la tengáis. En primer lugar, se rompe la relación con Dios, se esconden de Dios. En segundo lugar, la relación consigo mismo, aparece el miedo. Y decíamos que el miedo es esas circunstancias, esa situación que vivimos los seres humanos, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pues esta es un poquito la idea fundamental. En tercer lugar, las relaciones con los otros seres humanos. No la esposa que me diste, no la serpiente. Es decir, y al final, pues la culpa prácticamente siempre es de Dios. Esa es una idea que seguramente os habéis enfrentado muchas veces a ella. Y la cuarta es la relación con la naturaleza. Es decir, la naturaleza, el ser humano en su pecado lleva siglos y siglos maltratando a la naturaleza, desforestación, incendios y finalmente los seres humanos también padecemos las consecuencias de haber roto la relación con la naturaleza. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a ver un primer regalo de Dios. Una vez que ayer dijimos, seguro que recordáis, que nosotros somos engendrados a través de nuestros padres a la imagen y semejanza de Adán y Eva caídos, Dios tuvo que tomar la iniciativa para poder restaurar en nosotros las 4 relaciones que tenéis aquí en la pantalla. Sin que sepamos cómo restaurar las relaciones, nuestra naturaleza nos impedirá tener una buena relación con Dios. Por eso yo os invito a que hoy nos vayamos a un texto y ya mañana entraremos directamente en el santuario. Un texto que todos conocéis, que es precioso y que va a ser la base de hoy. Si recordáis, el apóstol Pablo dirá en el capítulo 3 de Romanos, la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Es decir, es un regalo de Dios para que sepamos exactamente cómo restablecer todas las relaciones. Os invito a que cojamos, en primer lugar, 2 textos del capítulo 19 que me parecen una preciosidad en el sentido de lo que realmente está expresando. Fijaos, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al Sinaí. ¿Sabéis? Habían pasado 50 días desde la salida de Egipto. Y me gustaría que meditásemos unos segundos en las partes que he subrayado en negrita para que veáis que Moisés quiere expresar una idea que a veces se nos pasa completamente desapercibida, pero que es muy, muy importante. Fijaos, cuando se transmite la travesía del desierto, esos 50 días, fijaos, los verbos están en plural. Habían partido, llegaron, acamparon, pero hay algo que es extraordinariamente sutil y especial. Allí, frente al monte, acampó Israel. ¿Cuál es la importancia de 3 acciones en plural que describen toda esa trayectoria en el desierto? Mis hermanos, el pueblo de Dios dejó de ser una amalgama de personas
para convertirse en un solo pueblo en el monte Sinaí. 50 días después de la Pascua, es decir, de la salida de Egipto, estamos en el Pentecostés, el primer Pentecostés de la historia. Pentecostés significa 50 días, y es donde Dios pasa de toda una confusión, murmuración, seguro que recordáis esa trayectoria. Es allí, frente al monte Sinaí, donde Dios forma un pueblo, un único pueblo. Y os invito a que podamos repasar en el capítulo 19 los versículos 5 y 6. Y así vamos a ir dándole forma a este itinerario precioso. Dice: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y sigue diciendo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Aquí es donde, mis hermanos, se forma el pueblo de Dios por primera vez en la historia. Es el momento en el que Dios se muestra como el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios del reencuentro, el Dios vivo, y comienza un proyecto de Dios. Fijaos, hermanos, si miráis cuando hemos leído al principio del versículo 5, ahora pues, si de veras escucháis mi voz, eso es lo que vamos a ver hoy, escuchar la voz de Dios, y guardáis mi alianza, eso será ya a partir de mañana hasta el final de la semana, la alianza, el santuario, el plan de salvación. Pero hoy vamos a escuchar la voz de Dios. Lógicamente escrita, no vamos a hacer ninguna cosa extraña. Pero vamos a ver cómo Dios se preocupó de que su pueblo tuviese unas indicaciones de su parte para saber lo que está bien y lo que está mal. Es decir, cómo restablecer las relaciones rotas, que por naturaleza no somos capaces de hacerlo. Y cuando se rompe una relación, o con Dios, o conmigo mismo, o con los demás, es lo que la Biblia llama pecado, lo que la Biblia habla. Bien, fijaos, mis hermanos, si miráis en el último versículo del capítulo 19, encontramos un detalle muy interesante. Dice: y bajó Moisés a donde estaba el pueblo y habló con ellos. Es decir, les explicó todo lo que Dios le había dicho a su pueblo. Es decir, Dios había formado a Moisés en el monte, ahora baja, y fijaos, mis hermanos, qué cosa más interesante, que no siempre nos paramos en los detalles, pero que personalmente creo que son fundamentales. Dice: vamos a disfrutar, mis hermanos, de cómo Dios nos ayuda a restablecer la relación con Él y la relación con nosotros mismos. Ya que con los demás, por lo menos, está más claro y por lo menos lo sabemos. El título que he escogido para este momento es El regalo de Dios para un pueblo en libertad. Aprendiendo a tener auténticas relaciones. Fijaos, en Éxodo capítulo 20, 1 y 2, dice: y habló Dios, Elohim, el Todopoderoso, todas estas palabras. Mis hermanos, al contrario de lo que se cree tradicionalmente, la primera vez que Dios da los 10 mandamientos, los da de viva voz, lo transmite hablando directamente con su pueblo. Todo el pueblo lo escucha directamente. ¿Sabéis? Llevo, como os decía ayer, toda mi vida siendo miembro de la Iglesia Adventista y no he escuchado
nunca. Este detalle que para mí me parece realmente importante. Confundimos, cuando Dios le da a Moisés las tablas en el monte, lo confundimos con la primera vez que el pueblo escucha la voz de Dios, una vez que ha sido formado como pueblo. Por eso, en este día yo te invito a todos los que estamos aquí, que escuchemos la voz de Dios. Moisés lo puso por escrito para que quedara el testimonio fiel de lo que Dios había dicho. Y esta es la idea que en el día de hoy vamos a compartir. En primer lugar, ¿qué es lo que oye el pueblo de Israel? Lo tenemos en el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Antes de enseñarles, mis hermanos, antes de enseñarles a restablecer las relaciones permanentes, relaciones realmente consolidadas según la voluntad de Dios, les recuerda que hay 50 días de relación de Dios con su pueblo. Es decir, ya tienen una historia en común. Dios liberó a Israel de Egipto por su propia soberanía, no porque el pueblo estuviese preparado para ese momento. Pero ahora es el momento fundamental para tomar decisiones. ¿Y qué hace Dios? Dios enseña a su pueblo cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse consigo mismo. Con los seres humanos, si tenemos tiempo, lo veremos. Y si no, pues creo que es mucho más fácil que esto. Por lo tanto, mis hermanos, continuamos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Este texto significa que solamente se pueden restablecer relaciones plenamente según el criterio de Dios si estamos en libertad. ¿Podía Israel en Egipto adorar convenientemente a Dios? ¿Podía Israel en Egipto tener una relación personal cuando lo único que conocía era el látigo, la opresión, la mutilación? Mis hermanos, Dios está dispuesto a liberarte, a liberarme, para luego ofrecerme la posibilidad de que aprenda a restablecer las relaciones perdurables. Pecar, como decíamos ayer, por eso la necesidad de un santuario, pecar lo vamos a hacer toda la vida. Es verdad que no con la misma intensidad cuando no conocemos a Dios, pero errores cometeremos siempre. Pero el Señor trabaja con un pueblo libre. Y si la esclavitud de Egipto, el Señor libera a Israel del Egipto físico, es decir, del látigo, ahora en el Sinaí, hablando directamente con su pueblo, ahora los va a liberar, nos va a liberar del Egipto interior. Nos va a ayudar, mis hermanos, a que restablezcamos relaciones sinceras, perdurables, según el criterio de Dios. Espero que nos ayude a reflexionar en este día. Comenzamos, mis hermanos, restableciendo las relaciones con Dios. La primera propuesta que Dios nos hace, y recordar, hermanos, está hablando directamente con el pueblo. Todo el pueblo está escuchando. No tendrás otros dioses delante de mí. Los israelitas habían aprendido. Habían vivido durante 400 años bajo el látigo de dioses paganos. En Egipto, las ranas eran una divinidad, el Nilo era una divinidad, la serpiente era una divinidad, el sol era una divinidad. Por eso el texto dice, no tendrás otro Dios delante de mí.
Así el Señor nos ayuda a restablecer las relaciones. Hermanos, ¿qué significaría que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios del pacto, el Dios de la alianza, nosotros lo compartiéramos con dioses que fabricamos los seres humanos? Estaríamos volviendo a la esclavitud del pecado. Con lo cual, el primer ejemplo de cómo restablecer esas relaciones con Dios lo tenemos. El segundo, fijaos, no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ellas, ni ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios amante, que visita la iniquidad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta de las generaciones, pero hace misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Sabéis? Una circunstancia adversa en el pueblo de Israel nunca llegó más de 4 generaciones. Nunca llegó. ¿Y por qué dice esto Dios? Porque Israel ha estado 400 años en esclavitud. ¿Y ahora es el momento de qué? De dar a millares sus bendiciones. Mis hermanos, las bendiciones de Dios son ilimitadas. No hay límite para ello. El texto nos ha dicho, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la segunda forma que tenemos de relacionarnos con Dios de forma correcta. Es decir, de restablecer relaciones con Dios perdurables, estables. Por eso os decía al principio que estamos hablando de la pedagogía de Dios, Dios como maestro, que es lo que realmente necesitamos. Y en tercer lugar, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sabéis, mis hermanos, en la cultura bíblica, el nombre es importantísimo? El nombre identifica siempre la personalidad a quien califica. Por eso Jesús tiene tantos nombres en la Biblia. Por eso Dios tiene tantos nombres en la Biblia, porque definen la forma en la cual se relacionan con nosotros. Jehová, que lo conocéis, mi Señor, que lo conocéis, son todos esos nombres. Pues el texto nos dice, no toméis en vano o no utilicéis falsamente mi nombre, porque entonces estamos atentando contra el proyecto de Dios en nuestra vida. Mis hermanos, en estos primeras palabras de Dios, encontramos cómo establecer la relación con Dios. Pero ahora continuamos y el Señor nos va a hacer un regalo especial de nuestra propia limitación. Fijaos, me gustaría, mis hermanos, que leyésemos con atención el cuarto regalo de Dios. Y si me permitís, os voy a conducir a leerlo de una manera determinada. Fijaos, la primera parte tiene que ver conmigo. Conmigo, no contigo, conmigo. Y la segunda tiene que ver con Dios. Fijaos, ¿qué es lo que hizo Dios cuando al finalizar la creación, como nos dice Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo. Mis hermanos, quiero pararme, disculparme, en esta palabra. Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Mis hermanos, cuando
Esta palabra de Dios, la cuarta, comienza diciendo, acuérdate del día del sábado para santificarlo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que tenemos una invitación especial de parte de Dios a que hagamos libremente del sábado lo mismo que Dios hizo. Por eso empieza diciendo santificarlo y termina diciendo y lo santificó. Es decir, porque Dios, en un mundo sin pecado, en un mundo de libertad absoluta con la raza recién creada, el primer regalo que Dios le dio a Adán y Eva, ya que fueron creados el viernes por la tarde, fue contemplar la creación de Dios junto a su creador. Es verdad que para Dios era el séptimo día de la creación, pero para Adán y Eva eran las primeras horas de su existencia. Cuando entró el pecado y nosotros no tenemos claro quiénes somos, aparece el miedo, rompemos la relación con nosotros mismos. El Señor nos dice, como eres libre, te invito. Esto jamás lo podría haber dicho el Señor en Egipto, nunca. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y fijaos cómo lo establece. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó el séptimo día. Mis hermanos, si quiero saber quién soy, por diseño divino, solamente podré restablecer la relación conmigo mismo y asegurar mi vida para la eternidad junto a Dios. Cuando aparto el sábado para una experiencia espiritual, estamos haciendo lo mismo que hizo Dios cuando les regaló a Adán y Eva, aún sin pecado, como he dicho hace unos instantes, cuando les regaló un día especial. Cuando santificamos el sábado, cuando le damos un valor especial en nuestro calendario semanal, sabemos quiénes somos. Porque el texto dice que el Señor creó la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, incluida la raza humana. Y después reposó en el sábado. Y fijaos, en el centro, aquí, nos dice exactamente cómo puedo santificar el sábado. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de las ciudades. Mis hermanos, si comparamos el versículo 11 con el 8 y el 9, el 11 habla de Dios y el 8 y el 9 habla de nosotros. Es el momento, cada semana, en que al apartar el día de sábado para hacer lo mismo que Dios hizo al terminar su creación, ¿qué estamos reconociendo, mis hermanos? Estamos reconociendo que la raza humana, a pesar de haber caído, a pesar de haber entrado en el pecado, seguimos siendo un proyecto de Dios en sus manos. Qué pena. Y ya llevo muchos años explicando este tema, mis hermanos. Qué pena que muchos grupos llamados evangélicos se hayan olvidado de este mandamiento. Solamente recordaremos en nuestra vida que somos criaturas creadas por Dios como raza humana, cuando en la libertad interior que el Señor te da y me da, yo hago con el sábado
lo mismo que hizo Dios al acabar su creación. Y cuando respeto el proyecto de Dios, estoy restableciendo en los tres primeros la relación con Dios. Lo hemos visto. Y el cuarto está reservado para ti y para mí, no para nosotros. Ese es un concepto que me parece muy importante. Si leéis la primera palabra del versículo 8, no dice acordaros. Dice acuérdate. Es un regalo individual, colectivo. Y yo te hago una pregunta en esta madrugada. ¿El Señor ha liberado tu vida de la esclavitud del pecado? ¿Cómo nos sentimos libres para poder restablecer nuestras relaciones junto a Dios? Pues recuerda el texto, y con ello estoy terminando en esta madrugada. Acuérdate, acuérdate que tienes un origen en el proyecto de Dios y nos da la facultad de poder hacer libremente con el sábado lo mismo que el Creador hizo cuando terminó de crear a la pareja. Me parece, mis hermanos, una necesidad imperiosa que aprendamos a restablecer como creyentes las relaciones más genuinas, más auténticas con Dios, con nosotros. Y tal vez mañana, un momentito, podamos ver la relación con los otros. Porque así el Señor nos da el regalo, como maestro, como pedagogo, como ser infinitamente gentil, amable, amoroso, que te invita, que me invita a que santifique el sábado, como Él lo hizo. Mis hermanos, mi deseo para vosotros en este día, para mí mismo, es que aprendamos de la pedagogía de Dios. Que aprendamos cómo Dios se preocupó, hablándole directamente a todo el pueblo, de decirles cómo tenían que ser verdaderamente libres espiritualmente. Eran libres de la esclavitud de Egipto, ya no tenían un látigo encima de ellos, pero tenía que liberarlos también del Egipto interior, de la persona que por la entrada del pecado nos imposibilitaba relacionarnos con Él y con nosotros. Esta es la fórmula bíblica, mis hermanos, para ser libres también en nuestro yo interior, en nuestra capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios. Y nosotros, porque somos una raza creada por Dios y no venimos del azar ni venimos de un desastre cósmico, venimos de un proyecto de Dios. Mis hermanos, ojalá sintáis en este día el privilegio de ser un proyecto de Dios. Y así iremos caminando hasta que Jesús vuelva.